De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Una conversación actual sobre el pasado y el presente de la política contemporánea. Una pausa para pensarnos desde la historia y la ciencia política. Desde este momento, José Rila y Jaime Jaffe, docentes del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, dialogan con investigadores y docentes para mirar al Uruguay y al mundo. De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Tercera temporada. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo le va, Jaime Jaffe? Muy bien, Pepe Rila, buenos días. Sí, bueno, episodio 5. Usted escucha la radio, seguramente. Yo sí, escucho mucha radio. ¿Y lee diarios en papel? Del Uruguay y del mundo. Diarios en papel ya no. Toda la prensa escrita la leo por internet. ¿Y es la misma experiencia que tenía antes? Ya sé que no, pero... No es la misma, pero sabés que ya me acostumbré, ya hice la transición. Pero bueno, no extraño, realmente no extraño el papel. Cuando se trata de prensa, cambio del libro no me puedo separar, y de las revistas, pero de la prensa la verdad que no, le hice una transición bastante indolora. Qué civilizado, muy bien, espectacular. Bueno, hoy tenemos un programa para hablar de esto, de los diarios, de un diario, de las radios, de la programación radial, con dos invitados de lujo para abrir este programa. De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Muy bien, les cuento lo siguiente, en un lapso relativamente breve, lo que va del siglo XXI, van 26 años. La transformación tecnológica de los medios de comunicación ha sido arrolladora. Es un lugar común ya decir esto. La primacía de lo instantáneo, de lo rápido, el estímulo y la búsqueda de reacciones emotivas, simples, las enormes posibilidades de manipulación narrativa, gráfica, sonora, el incremento de la accesibilidad a los medios, dada la baja de los costos, todo esto nos coloca hoy en un panorama irreconocible hace apenas medio siglo. No vamos a hablar de esto directamente, sino de cómo eran las cosas antes de que esto pasara. ¿Qué queda de aquel mundo que se fue? Es una pregunta de la historia generalmente. ¿Qué queda de aquel mundo que se fue? Para este episodio, hemos convocado, desde luego, a dos historiadores uruguayos de primera línea. Ya veremos. La radio tiene más o menos 100 años de vida en Uruguay y en el mundo. Y ahora que las audiencias han estallado y se han fragmentado a niveles inimaginables, es conveniente volver a pensar y recordar cómo eran las cosas. Nuestro programa, como lo sabe la audiencia, habla del pasado y del presente. Y no está movido por la nostalgia de un mundo que se fue, sino simplemente, o no tan simplemente, por el interés en comprender. Hablaremos de la radio, de la cultura popular a ella tan ligada, de los vínculos de ese paisaje sonoro con la política uruguaya. A su vez, vamos a conversar sobre la prensa escrita, los diarios, las revistas, los semanarios, los aportes de la fotografía y de la caricatura. Los diarios, un invento de larga data, pero que hacia 1920, más o menos, con los primeros resultados masivos de la modernidad social y de la alfabetización, se transformó la prensa en un reflejo y en un cemento de la sociedad en transformación. Mónica Marona estudió a fondo la radio en Uruguay. Su libro Prendidos al Dial, pero no lo traje hoy, le podíamos haber mostrado la tapa, nos cuenta el proceso por el cual este medio pasó de la periferia al centro de la cultura. No es casualidad, Dios los cría y ellos se juntan, que Mónica haya acompañado como tutora la formidable tesis doctoral de Mauricio Bruno, recientemente defendida, y que lleva como título El diario de la noche.
Acción Plata Diario, el diario de la noche. Prensa, modernidad y fascismo en la Montevideo de entreguerras, 1923-1935. Estos son nuestros invitados, a quienes agradecemos mucho la presencia. Probablemente los conocen. Igual debemos presentarlos sumariamente. Mónica Marona es profesora de esta casa. Es doctora. Esta casa es la FIC. Esta casa es la FIC, desde donde estamos emitiendo para la Uniradio, ¿no? Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora de la FIC y investigadora del Sistema Nacional de Investigaciones, es profesora de Historia, dirige un grupo Historia de los Medios y del Patrimonio Sonoro. Su trayectoria académica incluye muchísimas publicaciones sobre la historia de la radio, de los medios. También ha trabajado sobre la laicidad en el Uruguay y sobre la historia política, mucho más atrás en el tiempo. Sus investigaciones actuales se centran en la preservación y la digitalización del patrimonio sonoro y audiovisual. Mauricio Bruno es doctor en Historia, fresquito, por la Universidad de la República y magíster en Historia Política de la Universidad de la República también. Es, además de doctor en Historia y magíster, coordinador de investigaciones nada menos que del Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo. Su trayectoria académica se vincula al estudio de la historia y los usos sociales de la fotografía, tema sobre el cual ha publicado varias obras de referencia. Presentados están, les agradecemos mucho, ¿sí?, la presencia, haber aceptado esta invitación. Me gustaría, saludarlos así y hacerles la primera pregunta para simplemente, después de esta apertura, largar el programa, ¿sí? Muy bien. Hace un par de años estuvo acá en la facultad, en la FIC, en la universidad, Peter Burke. Peter Burke decimos, ¿no? Sí. Decimos Burke también, ¿no? Sí. Y me acuerdo, creo que fue hace 2 años más o menos. Sí. Tuvo un éxito sorprendente, impresionante. Llenó como 2 o 3 veces el aula de actos de esta casa de estudios. Y recuerdo que había gente de todo pelo, de todo tipo, no solo de la historia, hasta de la arquitectura, del psicoanálisis, de la edición, de la lectura. De la política. De los libros, de la política. Ustedes dos son parte de la, yo lo veo así, ¿no?, de la renovación historiográfica que promovió de algún modo, entre otros tantos, Peter Burke, ¿no? ¿Cómo está? Les preguntaría primero una pregunta general, historiográfica. ¿Cómo lo ven ese panorama? Ustedes que son oficiantes concretos de esta historiografía, de la historia cultural de la política, ¿verdad? ¿Cómo ven este panorama historiográfico, ¿no? Ustedes que han trabajado en práctica, ¿verdad?, en este tema. Mónica. Bueno, arranco. Muchas gracias a los dos por la invitación, por el programa y la pregunta es muy muy motivadora porque la historiografía ha ido cambiando muchísimo. Y sin duda Peter Burke ha sido uno de los referentes en este campo de historia cultural. Y sí, yo recuerdo esa semana de la historia de la cultura que le llamábamos, que fue realmente muy movilizadora. A partir, digamos, también de la gran generosidad intelectual de Peter Burke, vamos a decirle como le decimos nosotros acá, para, asistir, participar y hacer el esfuerzo incluso hasta de dar las conferencias magistrales en español, ¿no? O sea, con una generosidad intelectual muy grande. Yo creo que, por ejemplo, en el campo historiográfico, cuando yo arranqué a investigar estos temas, la historia de los medios
estaba recién emergiendo aisladamente, ¿no? En este tiempo ha crecido de una manera extraordinaria, saludable y hermosa, ¿no? Lo cual quiere decir que el campo historiográfico tiene esa vitalidad, porque en gran medida busca también comprender los procesos que estamos viviendo, que son procesos de cambio muy, muy profundos, y más como cuando estamos en un cambio de época, diríamos, ¿no? Y por otro lado, en esa renovación hubo un peso de dejar de pensar los medios aisladamente, ¿no? Insertarlos dentro de la cultura, dejar de verlos como ese fenómeno aislado y entonces son unidireccionales, van, manipulan, ¿no? Entonces al situarlos, y a su vez ir también buscando otras explicaciones. Por ejemplo, ahora ya los estudios de la radio están inmersos dentro de lo que es la cultura sonora, ¿no? Y eso me parece que es un cambio que no es menor, que es un cambio bien importante, porque está ubicando la necesidad de estudiar culturalmente, inserto también en otros, en el conjunto de los universos en los que se mueve, ¿no? También con la música, es decir, no aislar los campos, sino integrarlos, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí hay cambios, más exigencia para ustedes. Muchas más exigencias. Sí, total. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Jaime, Pepe. Y coincido con Mónica en la importancia de Peter Burke, yo también le digo Peter Burke, así lo aprendí a leer y después a pronunciar, en la renovación del campo historiográfico a nivel mundial y a nivel transnacional hace muchas décadas, y a nivel local, por lo menos, quizá un poco más reciente, unas décadas más reciente, pero sí notoria en la formación, por lo menos, de muchas de las personas que yo conozco que estamos trabajando estos temas. A él en particular yo le llegué por la historia de la fotografía, por la historia de la visualidad, y si recuerdo mi formación en el grado, por ejemplo, hace unos 20 años más o menos, todavía era muy poco lo que dábamos en ese momento, no solo de historia de la cultura, sino de historia de las experiencias o las tecnologías que hacen en la cultura, ¿no? La historia de los medios, de los dispositivos, de las prácticas que se pueden reunir dentro de ese gran campo de la historia de la cultura. Hoy creo que es un poco más común, incluso entre quienes se están formando, por lo menos claramente acá en la FIC y también en la Facultad de Humanidades, pero también hay otras instituciones y organismos de la universidad o por fuera, museos, archivos, el propio Centro de Fotografía de donde yo vengo, que hacen experiencias que cruzan saberes que vienen de una historia quizá más tradicional con la historia de la cultura. Pero también pensaría en esto que decía Mónica, ¿no? De que hoy se habla se inserta la historia de la radio dentro de una cultura sonora. Con la fotografía pasa algo parecido. Hoy hablamos, si bien hablamos específicamente de una historia de la fotografía y de las prácticas que hacen a esa tecnología, por decirlo de alguna manera, también se piensa mucho más en términos de cultura visual, de pensar la visualidad. Ahí los aportes de Burke fueron muy importantes, y esto que tiene que ver con no solamente obviamente el desarrollo de una tecnología, sino también las prácticas sociales asociadas a esa tecnología, qué hacían las personas con esas tecnologías, y después pensar en esta cuestión del ver, ¿no? Las prácticas del ver, la mirada, ¿no? Cómo miramos las personas, cómo la forma de mirar tampoco es natural, se ha desarrollado históricamente y ha cambiado en función de diferentes contextos culturales, y cómo esa visualidad incide en las experiencias personales y sociales que elaboramos las personas. O sea, hay todo un campo que creo que todavía sí necesita muchísimo más desarrollo sobre lo que podríamos llamar el ocularcentrismo de la cultura occidental, o sea, la primacía que la mirada tiene en la cultura occidental desde hace muchos siglos, cómo eso afecta o construye determinados sujetos que interpretamos, elaboramos, configuramos el mundo en gran medida primariamente a partir de la mirada, de lo que vemos, y cómo todo eso es incluso hasta previo a otras culturas, ¿no? La cultura escrita, incluso a la cultura oral. Primero vemos, configuramos y luego vamos interpretando eso que vemos a partir de otras prácticas culturales, pero hay toda una cuestión en la mirada que
que produce sentido, podríamos decir, casi que por sí mismo, y que nos falta saber mucho todavía. Bueno, por algo hay un punto muy fuerte, por esto que estás diciendo, muy fuerte de cruce que tiene que ver con tu objeto de estudio doctoral, entre fotografía y prensa escrita, ¿no? De hecho, hasta se habla del fotoperiodismo como todo un campo, digamos, que tiene en parte que ver con la intersección entre prensa escrita y fotografía, ¿no? Esto no es porque sí, no es por una cuestión meramente estética, sino que tiene que ver probablemente con con esto que tú estabas comentando, que es un fenómeno cultural en realidad, que es cuál es la importancia de la imagen en las formas de comunicación y de entendimiento del mundo de los seres humanos, por lo menos en esta parte del mundo. Total. Sí, si pensamos a más largo plazo, una duración mucho más larga, también tenemos que pensar en lo bastante reciente que es la alfabetización de grandes proporciones de la población en términos históricos. Las imágenes jugaron durante muchos siglos una función política, una función social de construcción de comunidad, como ahora, y quizás hasta con más fuerza en la medida en que otras culturas no estaban tan desarrolladas. La escritura luego vino a, que bastante, en términos de siglos, es un poco más reciente como práctica o como tecnología, a agregar otra forma también de cultura. Pero las imágenes siempre tuvieron un peso muy importante, y desde los últimos 2 siglos, cuando apareció la fotografía, 1839-1840, se produjo una explosión de las imágenes, no solo por las propias imágenes fotográficas, sino por la posibilidad que la fotografía daba de rápidamente reproducir cualquier tipo de imagen. Es un efecto similar al que generó la invención de la imprenta con respecto a los textos. Las imágenes que no eran fotográficas también empezaron a multiplicarse y a circular socialmente mucho más gracias a la tecnología fotográfica. Y la aparición de, más allá de esto, digamos, la posibilidad de incluir de todos modos fotografías en la prensa, demoró un tiempo desde que apareció la fotografía hasta que pudo hacerse, ¿no? Durante el siglo XIX, la fotografía sí cumplió esa función de multiplicador social de imágenes y de culturas, pero todavía no existía, o recién empezó a existir a fines del siglo XIX, la posibilidad de imprimirla en la página de un diario y hacer que esa multiplicación, hoy hablaríamos de viralización, ¿no? Pero el efecto es más o menos el mismo, llegara masivamente a las personas. Cuando eso pudo pasar, los diarios también dieron un salto como de masividad, parándose arriba de esa cultura visual que estaba, digamos, expandida en otras ramas de la sociedad, pero que todavía no podían ejercer hasta ese momento. Están mostrando un conocimiento de los fundamentos del problema, ¿no? Yo también creo, ahora yendo a nuestros invitados y a los temas concretos en los que trabajaron recientemente, había algo entre el oyente de la radio y el lector de un diario, sobre todo de un diario en particular como el que vos estudiaste, que junta piezas como para armar un sistema o un ecosistema, como se dice ahora, de cultura popular, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye una audiencia? ¿Se construye la audiencia, Mónica, en los años 20, en los años 30, como se construyen lectores en los 30, ¿verdad? Sí, se construyen, no existe. A mí me parece interesantísimo cómo, y me sorprendió primero lo rápido que la tecnología que posibilita la radio se insertó en Uruguay, no solo en Montevideo, ¿no? También en todo el país. En segundo lugar, me fascina la creación rápida de unas audiencias a partir de algo que no se sabe qué es, no hay noción. Se conoce, y esto se apoya también en todo lo conocido, en los discos. La industria discográfica es importantísima también. Se apoya en la prensa, se apoya en el mundo conocido y se apoya en lo que era, por ensayo y error diríamos, en lo que cautiva
que ya existe en la cultura. Pensemos en la política, ¿no? A mí siempre me parece interesante porque se habla mucho de que en 1922, que fue cuando empezaron las primeras transmisiones, Uruguay se lanza casi al mismo tiempo que el resto del mundo. Sucedió más o menos con Internet, sucedió lo mismo, claro. Y eso es interesante y es bien importante, pero la rápida aceptación es lo que a mí me resulta mucho más cautivante que esa tecnología. Y que, por ejemplo, 15 días después, una campaña electoral, ¿no? Porque se habla del discurso de Valle, pero es en noviembre de 1922, pero es una campaña electoral, eso es un hecho inédito, ¿no? A 15 días. Se podrá discutir, no existían oyentes, no existían los aparatos receptores, pero creó un hecho político sumamente importante, porque además apeló, y ahí la genialidad de Francisco Gigliani, que es un personaje que da para mucho, ¿no? Un político que da para mucho, fue ir tomando temas. Por ejemplo, como parte de esa campaña, se leían discursos que había dado Domingo Arena por la ley de 8 horas, por ejemplo, ¿no? O sea, para dar una idea de que fue sostener algo que 20 años después parece muy normal y muy natural. Yo me permití traer una pequeña frase de 1942, o sea, 20 años después, ¿no? O sea, 1922, no se sabe muy bien y la gente no escucha nada y se juntan las plazas porque no hay aparatos receptores, pero la novedad era un instrumento de comunicación política. Pero en 1942, Valle Berres, que tenía una radio desde 1936, Radio Ariel, que venía de la prensa también, ¿no? Tenía una audición que empezaba siempre con usted, amable oyente, ¿no? O sea, todos tenían siempre, 20 años después de aquel primero ya había una. Entonces, en esta campaña de 20 años después, como para mirarlo rápido de esa inserción, dice, y acá en esta campaña de 1942 le está hablando a las mujeres, ¿sí? Porque son las nuevas electoras desde 1938. Entonces dice, con usted, amable oyente, me imagino, señora, que usted debe estar asediada por la propaganda política. De la prensa y los discursos de las esquinas, usted podrá liberarse en parte, pero no totalmente. O sea, la calle como escenario tradicional, clásico, ¿no? Pero lo que resulta un bombardeo es la propaganda oral en las radios que permanentemente se están metiendo en sus casas, y esta es la novedad, ¿no? O sea, la política va a domicilio, ¿no? Y es una campaña electoral. Y después dice, o también con los autos circulantes con grandes bocinas que dominan toda la calle. Por eso verlo en el paisaje sonoro a mí me resulta mucho más atractivo. Y dice, no hay ningún oído que pueda escapar al llamado de la propaganda en todos los tonos y en todos los gustos. De todo ese ruido, por quien queda dueño del espacio. O sea, a ver, ¿quién se adueña de ese espacio sonoro? Entonces, a mí me pareció muy interesante Luis Valle Berres. Primero, que lo estoy leyendo porque lo encontré en el archivo general de Valle Berres, escrito, ¿no? Escribía a mano o escribía a máquina, y entonces ahí conservamos lo que suponemos hablado por radio, conservamos muy pocas cosas. Lo segundo es que me llamó mucho la atención, que recuerdo perfectamente, es que en los costados tenía, sobre todo en el 46, lo que los demás hablaban de él. Entonces tenía un listado y decía, ¿cuántos programas hablaron mal de mí? ¿No? Y entonces, eso está en el archivo. Eso está en los costados, como en una anotación. Manuscrito. A mí el archivo lo que tiene es fascinante, claro, pero además el archivo es fascinante, ¿no? Porque está en otra hoja y se ve que en el costado, no sé, le pasarían por teléfono y él iba anotando tanto esto, tanto Nardone dijo esto, fulano, o sea, la cantidad de tiempo, ¿no? Eso. Entonces, lo que quiero decir es que la centralidad que en poco tiempo este medio de comunicación cautivó a los oyentes no tiene precedentes, ¿no? Y creo que fue tan veloz como podemos imaginarnos hoy Internet.
o quizás hasta más veloz todavía que Internet, ¿no? Se transformó, y esto habla no solamente de la posibilidad, habla también de la cultura receptora, porque vos tenés que tener público, y el público se construyó muy rápidamente, y entonces la política fue un factor, el fútbol fue el otro, el fútbol y la radio, con esa cuestión, y simplemente un paréntesis que todos creo que ya es muy conocido, pero se quiere transmitir fútbol, pero ¿cómo transmitís fútbol si es un espectáculo para ver, ¿no? Hasta que el fútbol, no se va a ver fútbol sin la radio, ¿no? Como después sin la televisión, para ver de vuelta ¿no? las jugadas. Entonces, esos cambios hacen que sean relevantes, interesantes, que se van dando a largo plazo, que no tienen un día, no pasó esto en un día. Pero van, ¿no?, definiendo un lenguaje. Pero van definiendo un lenguaje, ¿no? Y sí, una rutina, ¿no? Qué interesante. Claro, porque hablaste, Mónica, hablando a propósito de la radio y su implantación, y progresiva construcción de audiencias, hablabas del público, pero el público en realidad son los públicos. Sí, ¿no? Porque está el público de la política, pero también está el hombre de la calle que solo mira las fotos del partido en las páginas de atrás. Entonces, digamos, es una construcción plural también la de las audiencias o el público lector, ¿no? Cada medio tiene que, para penetrar más, tiene que diversificar, digamos, sus ámbitos de interés. Sí, una acotación pequeña, porque Uruguay tiene un récord de estaciones de radio, ya desde muy temprano, ¿no? O sea, en relación a su población, a su territorio, porque no tiene necesidad de tener tantas ondas, en el sentido de que su territorio no tiene accidentes. O sea, que Japón tenga muchas, bueno, tiene sentido. Bueno, pero Uruguay tiene un récord de radios, ¿no? Existían muchas radios, estamos hablando de 20 y pico en la década del 30, es muchísimo. Pero lo que a mí me resulta interesante es que justamente esa variedad, esa diversidad, esa pluralidad permitió ser vidriera de toda una cultura en todas las expresiones que ustedes se puedan imaginar, desde la que quería recitar poesía, el que quería tocar piano y el que pasaba sus discos preferidos, ¿no? El medio produce un mensaje súper diverso, ¿no? Exactamente. Si no fuera por eso. Vamos a tener que ir a la pausa y a pasar al segundo bloque. Yo le voy a preguntar a Mauricio, que queda pensando acá en la tanda, ¿no? Una cosa de la que ya sabe mucho. ¿Se puede estudiar un diario, no? ¿Es posible estudiar un diario? Un diario. Y en él todos los diarios, o casi todos los diarios. Esa cuestión es una cuestión metodológica, pero también es muy, muy práctica, ¿verdad? Me gustaría que nos contaras cómo hiciste ese proceso del estudio del diario de la noche, que está tan ligado por lo menos a mi infancia, sin duda, ¿no? Y como hacemos siempre, el tema musical justamente lo elige para este fin de bloque 1, Mauricio, es El hombre de la calle. ¿Por qué? Porque si uno escucha con cierto detenimiento la canción, o quizá ni siquiera sin cierto detenimiento, uno más o menos de manera impresionista empieza como a decodificar las primeras imágenes que arroja esa canción, va a ver claramente lo que para mí es el tipo de lector específico al que apuntaban los diarios en los que trabajé, sobre los que investigué, y es particularmente el diario de la noche, ¿no? Ese hombre que recorre la ciudad, que se distrae con un kiosco, que ve las fotos del partido en la página de atrás, que se distrae con un titular, que luego llega a la casa y prende la radio, se queja de lo que dice y cambia el dial, ¿no? Que tiene como esa vinculación con la cultura urbana, ciudadana, de una manera capilar y inmediata, y no necesariamente como algo buscado, sino como algo que absorbe a la vida de la persona. Un hijo de Frischke, ¿verdad? Sí, muy bien. Vamos al hombre de la calle. Atraviesa el temporal, porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él.
dice no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que a ese hombre nunca lo verá en su hogar. Y el vino y la mesa junto a él compartirá. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Sigue yendo a trabajar, porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Ya vuelve De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Regresamos con De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Bueno, continuamos con el episodio de hoy del ciclo de la Tierra Purpúrea de la República Pluralista que conducimos junto a José Rila en la radio de la Universidad de la República, la Uniradio. Seguimos conversando con nuestros invitados de hoy, Mónica Marona y Mauricio Bruno, sobre la radio, la prensa escrita y la cultura popular y sus vínculos con otros ámbitos del acontecer social en la historia del Uruguay. Al arrancar el bloque anterior, Pepe, te lamentabas de no haber traído el libro de Mónica, Prendidos al Dial, pero resulta que ella lo tenía en la cartera. Extrajo de sus ropas. Extrajo de la cartera de la dama, bien dicho en este caso, su libro, así que lo vamos a mostrar para que la audiencia pueda apreciar esa tapa de Prendidos al Dial, la radio en Uruguay, de la periferia al centro de la cultura, 1922-1940, un libro que publicó en Montevideo la editorial Planeta hace pocos años, en el 2022. Bueno, al cierre del bloque anterior, la pregunta la dejó planteada Pepe y estaba dirigida directamente a Mauricio. La repito por si nuestros escuchas la han olvidado. La pregunta que Pepe le dejaba planteada a Mauricio era si se puede estudiar un diario. ¿Qué significa esto? Y si a través de un diario se puede estudiar los diarios, la prensa, una época. Mauricio. ¿Cómo se hace? Se puede estudiar un diario y ahí, como en toda investigación historiográfica, uno tiene que ir también con las expectativas bastante cuidadas y, digamos, delimitar ese objeto de estudio de la manera más aprehensible posible. En mi caso particular, a mí me fue muy difícil hacer esta investigación, probablemente por la ausencia en Uruguay de una tradición historiográfica fuerte de estudio de los diarios o de estudio del cruce entre los diarios y la cultura política en la cual apoyarme. Si bien existen investigaciones sobre estos temas, no había nada
en lo que yo pudiera de alguna manera espejarme, por lo menos en lo más cercano, pero sí había referencias con las cuales podía dialogar, ¿no? Por ejemplo, la investigación de Mónica sobre la radio, el objeto distinto, pero la cultura y el tiempo eran más o menos los mismos, y ahí había referencias de las que podía agarrarme. La, para mí, magnífica investigación de la investigadora argentina Silvia Zaita sobre el diario Crítica de Buenos Aires fue Vieron que a veces se dice que una investigación nace primero como el deseo de otra investigación, o un libro nace como el deseo de otro libro. Para mí leer ese libro fue, bueno, yo quisiera hacer algo como esto. Cuando sea grande quiero ser como esto. Exactamente, ¿no? Sí. Leer ese libro fue, bueno, y luego cuando di con el diario dije, bueno, acá hay cosas que tienen su que ver, de alguna manera, y se podría hacer una investigación, y ese libro me dio muchas referencias. Y otra básica para mí es, bueno, recién hablamos de Burke, podríamos hablar de Roger Chartier y su historia de la lectura y la escritura, y bueno, toda una historiografía muy muy fuerte en ese sentido. Pero también traía esa colación, Pepe, a Peter Fischer recién, el historiador alemán, que hizo una investigación sobre la prensa, la lectura y la cultura en Berlín en las primeras décadas del siglo XX, que para mí fue otra de esas referencias básicas y fascinantes también sobre cómo poder pensar este problema. Encarar la historia en particular de un diario tiene una dificultad metodológica, por lo menos en Uruguay, creo que eso se aplicaría a casi todos los diarios, es que no se conservan o no suelen conservarse archivos institucionales de las empresas periodísticas que produjeron los diarios. Entonces hay un trasfondo de alguna manera de toda empresa que nunca es visible, que siempre es lo que está tras bambalinas. El diario es como la cara visible de algo que está, de un proyecto político, un proyecto empresarial, a lo cual no se puede acceder a muchas decisiones institucionales, decisiones de contratación de periodistas, de financiamiento de la publicidad, de cómo se arma el proyecto de un diario, que uno debe estimarlas o extraerlas de la propia lectura del objeto, de la propia confrontación del objeto. Ahí yo lo que decidí hacer para la historia de este diario, que era, acá un breve paréntesis para explicar un poco de qué tipo de diario estamos hablando, el diario de la noche, o popularmente conocido como el diario de la noche, porque era el último en publicarse en Montevideo, por lo menos a partir de la década de 1920, 30, 40 y para adelante, el último en salir. Fue un proyecto de una empresa periodística que se llamaba Ceusa, que a su vez era una empresa estrictamente ligada a la política y al liderazgo de Pedro Manini Ríos, del sector riverista del Partido Colorado, ¿no? Pedro Manini Ríos, primero joven político colorado que hace sus primeras armas bajo el ala, podríamos decir, y no solo bajo el ala, sino también acompañando y siendo muy protagonista del primer proyecto político de José Valle y Ordóñez, pero que a partir de 1913 rompe con el vallismo, crea una propia, digamos, ala política dentro del Partido Colorado que se da en llamar riverismo en relación a la reivindicación para él obviamente, los supuestos valores originales del Partido Colorado asociados a Rivera, que confronta fuertemente con el vallismo y con todo su proyecto de modernismo, de modernización social y política, con su proyecto de intervención del Estado en la economía, con la propia cultura vallista en términos generales, y crea, para poder llevar a cabo ese proyecto político, primero un diario que se llama La Mañana, en 1917, que lo crea estrictamente en relación al debate que se está produciendo en esos momentos por la creación de la segunda constitución de la República, la que vendría a sustituir a la de 1830, y que algunos años después, en 1923, crea dentro de la empresa, la sociedad anónima en la cual Manini era uno de sus principales accionistas, pero también había otros accionistas vinculados al mundo de la industria, al mundo del comercio, sobre todo al mundo de la producción agropecuaria. Otro diario que se llama El Diario, que desde sus primeras apariciones tiene la intención de marcar un perfil específico, ¿no? Esta idea de, bueno, no va a ser un diario político en el sentido tradicional de cómo han sido los diarios uruguayos hasta ese momento, sino que se va a hacer un diario que va a salir en un horario donde las personas tienen otros intereses, ¿no? Y eso aparece, las personas están cansadas, dicen, vuelven a trabajar de noche, quieren una lectura amena, una lectura donde se puedan olvidar sus principales preocupaciones. Entonces la política no va a ser, la política en un sentido político partidario, por llamarlo de alguna manera, no va a ser el centro, sino el centro va a ser lo espectacular, lo asombroso, las principales noticias de la jornada, los principales acontecimientos que llaman la atención, la vida internacional,
el humor, la fotografía. Mucha imagen. Mucha imagen. Es el primer diario que publica masivamente una portada entera de fotografías. Si uno ve casi cualquier portada del diario, y uno agarra hoy el teléfono celular y pone la lupa de Instagram a ver qué es eso donde te arroja una serie de miniaturas de imágenes, va a encontrar una serie de similitudes, ¿no? Esta idea de que el mundo se consume primero por los ojos y luego por otras vías, y por lo tanto la imagen tiene un peso muy importante. Y es un diario que va a aspirar a crear un tipo de lectores. Hoy hablábamos de los públicos, ¿no? Esta idea de que no es el público quien crea el diario, sino el diario quien crea su público, y ese proyecto político-cultural está bastante claro en este diario, lo cual quiere decir crear ciertas prácticas de lectura, ciertas prácticas de interpretación del mundo, ciertas formas de entender la política. Para eso, para meterme con todo ese diario, lo que hice fue, tuve por un lado podemos decir la suerte, por otro lado la mala suerte a veces para las propias fuentes, que es que el diario está accesible en la Biblioteca Nacional en su constitución física. Uno puede ir a leer los mismos diarios casi que leía un lector hace 100 años, lo cual es una desventaja para la preservación de los originales. Cualquier persona que haya ido a consultar un diario desde hace 100 años sabe que pasar la página es casi que alto riesgo. Es casi un momento donde se va a perder parte del original, porque las hojas, el papel era de mala calidad originalmente, era muy barato, la preservación no ha sido buena a lo largo de los años y los materiales tienden a descomponerse, pero eso a su vez da la ventaja desde el punto de vista de la investigación de poder acercarse a un original con una experiencia similar a la que podían hacer los lectores de hace 100 años, ¿no? Uno cuando mira algo digitalizado, cuando ve un diario digitalizado, por lo menos tiene otras herramientas para moverse ahí, puede hacer zoom acá, puede hacer con una lupa. Es otra experiencia. Pero la experiencia de manipular el el estudio de un diario, una pregunta casi borgiana, ¿no? ¿Hay que leer todo el diario? ¿De todos los días? Yo diría que no. Ahí hay decisiones, ¿no? Ahí hay decisiones y siempre las decisiones tienen consecuencias. Quizá la primera tentación borgiana y positivista, podría decir, es, bueno, uno debe leer todos los diarios, todos los ejemplares de los diarios. Y si fuera posible, yo lo hubiera hecho. No lo hice porque no me fue posible. Pero a su vez también la lectura de un diario, cuando uno la va haciendo... quizá salteando ejemplares, pero con una cierta periodicidad, y viéndolo como a gran escala, ¿no? Esta cosa de ver no solamente el bosque, sino el árbol. Cuando uno toma distancia y ve los ejemplares, empieza a detectar regularidades que hacen que no sean tan distintos. El diario, paradójicamente, está construido para ofrecer novedades, pero cuando uno lo mira en agregado, se da cuenta que las novedades son muy pocas. El diario se repite mucho, ¿no? Hay moldes preestablecidos para construir las noticias, hay moldes que sirven para ejemplificar el mundo de alguna manera, y esos moldes son en los cuales los periodistas van luego a escribir, ¿no? Si uno, por ejemplo, uno lee las crónicas policiales y son pasan los años, pasan las décadas y todos tienen el mismo formato preestablecido, ¿no? De hecho, los cronistas solían decir que escribían el copete, todo la introducción a la crónica sin saber qué iba a pasar, y luego, bueno, agregaban el homicidio que podía haber sucedido. Ya tenía una matriz, digamos. Tenía una matriz, porque los diarios necesitaban estar escritos en ciertas extensiones, en ciertas matrices. Algo preestablecido había, y esos moldes configuran la experiencia, ¿no? O sea, de alguna manera lo que se puede decir en esos diarios tiene esas limitantes estructurales que son las que van condicionando lo que las propias personas, periodistas, van imaginando, o la forma en la cual van recreando ese mundo, ¿no? Entonces, ahí hay algo que también como una lectura extensiva del objeto que permite como sacar sus características principales sin la necesidad, creo yo, de haber leído cada una de las páginas, pero a su vez también la posibilidad de poder hacerlo, de poder ver un objeto en su totalidad, de poder ver la página de atrás de los deportes, de poder ver la página de atrás la 3 de la política, de cruzar con lo que hablaban del teatro, de la crónica policial. También permite encontrar otras particularidades que a primera vista no se ven, que es que el diario no era todo para todos, ¿no? Hablaba de una manera en ciertas partes y hablaba de otra manera en otras partes. Imaginaba un tipo de lector para la política e imaginaba un tipo de lector para los policiales, y a su vez esos dos lectores muchas veces chocaban entre sí. Sí. Bueno, y creo Pepe, que la misma pregunta vale para Mónica, para el caso de la radio, ¿no? ¿Cómo se puede estudiar la radio? Porque
hay una primera dificultad que cualquiera, por más lejanía que tenga del tema, puede ver rápidamente, y es que, a diferencia de la prensa, no hay un soporte físico al cual acudir directamente para estudiar y recrear el mundo de la radio. Entonces, ¿cómo se estudia la radio? Sí, es un gran tema, ¿no? Lo que para Mauricio era un problema, ¿no? Ese volumen de prensa que sí que para estos estudios el problema es la escasez, ¿no? Es decir, la escasez, y más no existen grabaciones, no existía posibilidad de grabaciones, y aun cuando existieran grabaciones, que algunas se han rescatado, son excepcionales en general, vinculadas a algún evento especial, ¿no? Yo qué sé, el aniversario de algo y una firma, pero eso ya los 40, ¿no? Pero de este periodo no hay nada. Entonces uno se conforma con el soporte escrito para los primeros años, y para los años de la década del 40, 50, que son años del desarrollo enorme de toda la potencialidad de la radio, que es una radio distinta, es como una segunda fundación de la radio, ¿no? Que es la radio ya más libretada, más estructurada, ¿no? Que va siguiendo esos patrones previsibles, como decía Mauricio, que es lo que también hace que el público vaya siguiendo los segmentos que va teniendo. Hay alguna cuestión que depende sobre todo del tipo de popularidad o no. Yo que sé, hay algunos personajes que han dejado más grabaciones que otros porque se han preocupado, o las radios, etcétera, etcétera. Ahora la tendencia es más estamos en esa era de los archivos, donde todo se acumula, y la posibilidad además de la digitalización, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que ha sido un problema, un desafío, pero en la radio ocupa primero la no existencia de noticias, ¿no? O sea, cuando uno mira noviembre del 22 y dice, toda la primera página va a ser la radio en Uruguay. No, nada, hay que buscar en un diario en la mañana, en la página XX, un cuadradito con una fotito donde dice primera transmisión, ensayo, pero chiquitito, en medio de todo el conjunto de lo que es una prensa, ¿no? Cada hoja de página, es enorme la cantidad, el volumen de noticias distintas, ¿no? Esa miscelánea que tiene, ¿no? Y la radio multiplica todo eso. La radio es tiempo, ¿no? O sea, así como el diario es espacio, la radio es tiempo. Entonces, calculemos la cantidad de horas diarias por todos los días, por todas las radios, sería impensable igual, aunque existiera. Entonces, lo que sí tomamos, con todas las precauciones del caso, son, lo que quedó, ¿no? Los indicios que van quedando, porque también de alguna manera se van expresando y se van cruzando las distintas expresiones. Por ejemplo, la radio inmediatamente se asoció a la prensa, ¿no? La prensa con la radio, las dos cosas, entre otras cosas, y es interesante porque, entre otras cosas, porque le salía más barato los cables telegráficos. Primero porque la prensa leía los diarios, ¿no? Todos los días. Y entonces, bueno, las empresas dijeron, bueno, nos asociamos, pagamos los cables telegráficos a medias, ¿no? Con una experiencia inédita como fue, digamos, el Imparcial, que era el diario Imparcial, que empieza con una radio. Ese es un caso atípico, porque Paradisábal, que fue la primera radio, la toma después el diario El Día, pues la deja marginada, pero en este caso es un diario que lanza un proyecto de radio que, bueno, permaneció bastante tiempo. Entonces, lo vamos haciendo a través de lo que queda escrito, la memoria. Hemos identificado algunos libretos, o sea, uno empieza como a identificar estos indicios que le permiten a uno ir viendo de qué modo. Después hay revistas especializadas en la prensa, ¿no? La programación, por ejemplo, es facilísimo de seguir porque se publicaba íntegra, ocupaba hojas y hojas y hojas,
pero estaba de todas las radios, hora por hora, entonces uno la puede ir. Funcionaba como un continuo, ¿no? El Funcionaba leer como la un prensa continuo, y claro. escuchar la radio. Exactamente. ¿no? Podías ir a ver en la prensa lo que iba a aparecer en la radio. Sí, incluso después también con el teatro, con el cine, ¿no? Son todas experiencias. Las carteleras, que las incluían en la radio. Sí, pero además las revistas especializadas como Cine Radio Actualidad, bueno, tiene 15 páginas dedicadas a toda la programación de todo el país, además, ¿no? Y la onda corta, porque ese es otro tema que hace que la radio tiene una característica que, o sea, así como la prensa se asocia en el siglo XIX con lo nacional, con la construcción de un relato, la radio nace más internacional, ¿no? Se toma desde el modelo, desde las ondas que no conocen fronteras. Y por otro lado, ha generado, me parece a mí, la prensa también, pero yo creo que la radio muchísimo, una memoria, ¿no? Con Rosario Sánchez, me acuerdo hace muchos años atrás, trabajamos la memoria de recepción en relación al radioteatro, era maravilloso porque era como por algo, digamos, esos indicios que van quedando en nuestra cultura. O, por ejemplo, los problemas que generaba la radio, las discusiones, ¿no? Las discusiones por el lenguaje. Eso aparece de entrada. Siempre el nuevo medio parece que bastardea el canon establecido. Es una constante, sí. Hay una polémica que me resulta maravillosa, que es cuando censuran y bajan un programa, pero porque se burlaban de las maestras. Entonces el magisterio sale, yo no me acuerdo ahora si es el 40, 41, por ahí, ¿no? Hay que... Puedo pasar el dato exacto, pero la polémica es interesante porque era un niñito, o sea, todo el radioteatro, digamos, de todos los días, era un niño prodigio que todos los días le interpelaba a la maestra. Después los libretos aparecen en la prensa y entonces la maestra quedaba, digamos, en segundo plano. Y bueno, eso genera una disputa. Es extraordinario. Entonces uno va encontrando desde temas como estos que expresan de una cultura hasta conflictos internacionales, como por ejemplo Uruguay y Argentina en relación al peronismo, ¿no? Donde hay los documentos que hemos encontrado en las cancillerías que reproducen todo lo que decían las radios, o por ejemplo por ejemplo con Radio Colonia, que estudiamos muy especialmente, porque es una radio muy atípica. Ahí los conflictos son enormes, de la Cancillería, ¿no? Quejándose. La intervención del Uruguay en los asuntos de la Argentina. E incluso le llegan a decir que por qué no leyeron el documento, ¿no? Por ejemplo, en el bombardeo del 55, o sea, antes de la caída de Perón. O sea, bueno, ¿y por qué no leyeron lo que el gobierno peronista dijo, ¿no? Una cosa, y a su vez el gobierno uruguayo tratando de mantener ahí el ambiente en esa tensión de las radios que tomaron un protagonismo en la construcción de un antiperonismo internacional, diríamos, transnacional, ¿no? Antes de volver a Mauricio, porque la radio también era un espectáculo. Sí. Un espectáculo físico, ¿no? Sí, no solo sonoro. Vos estudiaste la trayectoria de algunos personajes. Sí. En particular, tiene un papel destacado en tu libro de Pauli, ¿verdad? Sí. Emilio es... Eduardo de Pauli, que es un cantor, un guitarrero, un compositor de oído, un hombre de barrio, increíble, de carnaval, que se transforma en un gran presentador y llena el Estadio Centenario. O sea, eso no es audiencia en el sentido directo, totalmente, ¿verdad? Y en el año 36, ¿no? Claro. Entonces la radio está generando otra cosa. Genera ¿no? otra cosa. Por eso digo que la construcción de los oyentes fue muy rápida. Y en esa construcción, la vidriera de lo popular era mucho más transparente. Eduardo de Pauli es quizás quien encarna mejor eso por su popularidad, porque usó
todos los recursos que existían en ese momento, la fotografía. Un astuto, un astuto total. Sí, joven, tremendamente joven, y que tenía el talento ideal para la radio, que era la versatilidad de su voz. Y a su vez, en un contexto que no hay que olvidar, que es ese contexto de cultura de mezcla, ¿no? De inmigrantes, ¿no? Porque la versatilidad de su voz le permitía generar los personajes que además cobraban vida, etcétera, etcétera. Bueno, contestaba cartas, los personajes contestaban cartas. O sea, Candelario, que era el personaje central en Cine, Radio Actualidad, escribía como Candelario. Después ya no lo deja, después ya hay un cambio porque la reglamentación impide, y esto es interesante, impide el relacionamiento personalizado. El relacionamiento ficción-realidad. Exactamente. Pero no solo para el caso de la ficción-realidad, sino para todo. Es decir, bueno, la radio es para todo, no nada de estas cosas uno a uno, ¿no? Bueno. Pero entonces, en esa transformación, por ejemplo, de Pauli tenemos una pequeña grabación suya, pero sobre todo es brutal la noticia que generó. O sea, generó un fenómeno propio, diríamos, inédito en la cultura uruguaya, central. Ocupaba las tapas, ocupaba las noticias. A veces la noticia era que no había noticias. Es de una genialidad. Y como rinde, bueno, tenía, por supuesto, patrocinantes que le permitían hacer eso, sí. No, súper interesante, pero bueno, queríamos volver a Mauricio, volver a la prensa escrita también, y ya que estábamos hablando de que la radio construía también personajes, o a partir del espacio, del fenómeno de realidad se construían personajes, en la prensa escrita, en el periodo que vos ustedes, ¿también se daba ese fenómeno? ¿La prensa producía? ¿Era un espacio donde se generaban personajes? Sí, justo ahora cuando creo que fue Pepe que decía que la radio era un espectáculo. Pensaba que la prensa también era un espectáculo. O sea, ¿cómo podríamos decirle? Si un espectáculo es el hecho de que alguien esté protagonizando algo y alguien esté por afuera de eso, y ese alguien que está por afuera es el espectador, la prensa, una de las cosas que hacía, y esta prensa particular, esta prensa nocturna, menos politizada en un sentido tradicional, era espectacularizar la realidad, si se quiere, ¿no? Los moldes que venían de la ficción tradicional, y en particular la apropiación del cine acá en este momento es muy fuerte, funcionaban como un marco interpretativo de las cosas que pasaban en la vida real. Y entonces el diario hacía eso cuando era leído, en el momento en que, digamos, el ejemplar era apropiado, pero también el diario estaba presente en la vida pública en la ciudad. Había carteles en las calles de la ciudad, por ejemplo, que en las principales avenidas, ya esto pasa en los años 30, donde los ciudadanos empiezan a poder adelantar las noticias que luego van a por ver en el diario, ¿no? O sea, cuando la radio todavía no está ocupando esa función del todo, las personas tenían que esperar quizá a leer el diario para saber qué estaba pasando. Uno recorriendo 18 de julio podía encontrarse con un cartel de la mañana del diario que decía novedad, pasó tal cosa en tal lugar, y de esa manera iba adelantando. Y luego las propias sedes de los diarios también eran lugares de encuentro y lugares de espectaculares, ¿no? O sea, lugares donde los telegramas que iban llegando inmediatamente dando las novedades de lo que estaba pasando en el mundo iban actualizándose en pizarrones todo el tiempo para que las personas que paseaban por la ciudad lo vieran, o cuando pasaba algo muy importante se juntaran a presenciar eso que estaba sucediendo, ¿no? Es muy famosa la anécdota, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos de 1924, cuando llega la noticia del gol uruguayo. O sea, todo eso, esta idea de que el mundo se puede consumir, de que el mundo hay algo que está fuera de nosotros y nosotros no podemos incidir del todo en eso, pero sí podemos recepcionarlo y saber qué está pasando. Las radios, los diarios, el cine juegan una función importantísima en eso. Y también creaban personajes específicos. O sea, el uso de los diarios para producir ficción, para producir entretenimiento, era muy habitual ya desde el siglo XIX, y en estos momentos le agregan, por ejemplo, la función de la historieta. Por ejemplo, Peloduro, famoso personaje de la cultura de Julio Suárez, de la cultura uruguaya en diarios y revistas, empieza a publicarse en El País, si no mal no recuerdo, en 1933, y rápidamente pasa al diario,
Y el diario le da mucho protagonismo a ese personaje, que también un poco da cuenta de esto que hablábamos recién, de la cultura popular, la vida de las clases populares, el habla, la contradicción con... Muy urbano todo, ¿no? Muy urbano Sí. todo. Bueno, también Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Claro. Que llega a Montevideo muy rápidamente, de su aparición en Estados Unidos, en las páginas del diario, como un atractivo para los niños, ¿no? El diario empieza a ser un elemento de atractivo para los niños. Y después tiene toda esta cuestión que a mí me parece siempre como especialmente relevante de la radio, de los diarios, de la incidencia en la vida concreta de las personas, ¿no? En cómo nosotros no solamente interpretamos el mundo, sino cómo reaccionamos ante las cosas que van sucediendo, cómo nuestras emociones se van transformando a raíz de lo que vamos leyendo, lo que vamos oyendo, lo que vamos mirando, ¿no? Y hay una anécdota que para mí es muy, muy ilustrativa de esto, que es la noticia de la desaparición en 1927 del aviador uruguayo Tidio Larre Borges, cruzando el Mediterráneo entre España y África. Esto lo hago muy resumido, pero bueno, en un momento donde la aviación es como un momento es un elemento de gran atractivo social, ¿no? Espectacular. Esto de volar, un espectáculo en sí mismo, la gente vuela, no se puede creer, la gente recorre el mundo, un aviador que pasa de Europa a América es recibido por una manifestación en Uruguaya como si fuera la selección uruguaya campeona del mundo. Larre Borges desaparece en una de esas aventuras aviadoras, llega la noticia a Montevideo por telegrama de que Larre Borges falleció en ese accidente, que se encontró su cuerpo, y las personas que están en la sede de los diarios buscando novedades sobre eso reaccionan con una enorme violencia y una enorme indignación por el dolor que les provoca la muerte de Larre Borges. Justo en ese momento hay un desfile de carnaval, se está festejando, esta gente quiere intentar evitar el festejo y ahí se produce un conflicto con la gente que festeja. Luego llega la noticia de que Larre Borges está vivo, la gente cambia su estado de ánimo y se la agarra con los diarios por la mala noticia. Entonces, y van a buscar a la murga otra vez. Exactamente, y van a buscar a la murga. Entonces esto de alguna manera ilustra cómo esos consumos culturales afectan el ánimo de las personas cotidianamente. Qué bueno, ¿no? Bueno, igual que hoy las redes sociales Y son sí, un espacio no viste, solo de recepción de ánimo, sino de creación de estados de ánimo. Claro, pero bueno, reacciones y todo. tema para otro programa. Es tremendo, porque no todo es tan nuevo como nos creemos, ¿no? En otros soportes físicos claro. o digitales, pero sí. muy parecido en contenidos. Tenemos que darle cierre al programa, lamentablemente, pero quedaron muchas cosas para charlar. Ojalá volvamos a hacerlo. Es Mónica Marona quien va a elegir el tema para cerrar el programa. Queremos volver a agradecerles. Antes de dar paso a la explicación de Mónica, quiero agradecer, como lo hacemos siempre, a Diego Varela, que es nuestro operador de audio, a Facundo Capullá, en la ¿cómo se llama esto? Las cámaras. Las cámaras, el operador de cámaras, discúlpenme. A Paula Pandolfo y Delfina Puchet en las redes. Mírenlos en las redes, reposteen lo que hacemos, ¿verdad? Porque para eso están ellas. Y bueno, Justina Lasalle, nuestra productora, muchas gracias a todos por el esfuerzo de seguir acompañándonos. Mónica, ¿quién sos si la radio no te nombra? Me quedó esa frase de tu libro. ¿Quién sos que la radio no te nombra? Vos elegiste un tema muy alusivo, ¿verdad? El tipo de la radio. Sí. El tipo de la radio, de Tabaré Cardoso. A mí me parece una canción que siempre me emociona y en cierta manera quería expresar también lo que significó en los recuerdos que yo también tengo de mi infancia, donde se consumía diarios, y donde, por más dos, ¿no? Un hogar de clase media, pero uno de mañana, uno de noche, el diario. Y por otro lado, que era mi padre, lector de diarios y escucha de radio. Entonces yo tengo el recuerdo de siempre de mi padre escuchando la radio. Recuerdo perfectamente desde niña los horarios, además, porque la radio organizaba los relatos, digamos, la cotidianeidad. El lugar donde la oía, ¿no? Exactamente. Claro. Él, a tal hora, a las 11, da los programas, las cosas. Mi madre es mucho más lectora, es la que formó la biblioteca. Mi padre
¿no? Es la radio y los medios. Y recuerdo también a mis hermanos, y recuerdo a mi hermano, sobre todo mi hermano mayor, tratando de imitar a Solé, perdón, se encerraba y grababa como si fuera Solé, siendo un niño, ¿no? Y entonces ahí me parece que esta canción expresa como parte de lo que fue un hogar donde la radio ocupó un lugar central. Muy bien, escuchando esta canción de Tabaré Cardoso, nos despedimos, Jaime, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Pepe Rila. Hasta pronto. Prendí la radio como en un ritual, pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Tras los pretiles de la soledad o los barrotes fríos de una celda, sobre el silencio del hospital y el grito gris del cantegrín, cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura. Como una luz lejana es esa voz que hace soñar a mi país. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles, pintó gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista.